En el sur de China se extiende un entramado de ríos y brumas. Paisajes de postal que forman la provincia de Guangxi. A lo largo de cientos de kilómetros, los relieves calcáreos han provocado numerosos meandros en los ríos. Lugares legendarios de ensueño que guardan celosamente el misterio de un arte muy antiguo. Unas pinturas hechas con pigmentos rojos que adornan las paredes rocosas, a menudo a decenas de metros de altura. ¿Quiénes fueron los pintores de lo imposible? ¿Cómo consiguieron crear tales obras? ¿Qué sentido tenían las pinturas? ¿Rendir culto? ¿A qué divinidad? En el yacimiento de Huashan podemos admirar el sorprendente trabajo que hicieron hace más de 2000 años en la pared de un acantilado a 180 metros de altura. Hay quien dice que Huashan significa la montaña de las pinturas. Huashan, el mayor monumento del arte rupestre mundial. Memorias de piedra. China, cuando las montañas se pintaban. En su granja de Bandea, el arqueólogo Jean-Louis Lequelec sueña con los misterios de Huashan. Pese a ser director de investigación del CNRS, Centro Nacional para la Investigación Científica, gran especialista en arte rupestre y un viajero infatigable, Jean-Louis no ha estado nunca en Huashan. Está impaciente por ir, y no solo para contemplar la belleza de los yacimientos, sino porque el arte de esta zona del mundo podría ayudarle a responder a una pregunta que para él es fundamental. ¿Para qué nació el arte rupestre? ¿Qué significa la idea de dibujar personajes, animales, signos en la pared de una montaña, en el precipicio? Es una idea peculiar. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A quién iban destinados? En Huashan tal vez haya elementos que nos permitan encontrar la respuesta, al menos mitológicos. Además, se produjeron en un lugar y en una época en la que ya había escritura. Porque es uno de los lugares del mundo en los que se inventó una escritura en la antigüedad, de modo que hay textos muy antiguos. Así que tal vez podamos establecer una conexión. Al menos podremos aclarar el contexto, que también es rarísimo. En casi ningún lugar del mundo encontramos este tipo de cosas en periodos tan antiguos. Mitologías, leyendas e incluso textos con más de 3000 años de antigüedad. Ningún otro yacimiento de arte rupestre reúne tantas pistas que puedan ayudar a resolver sus misterios. Sin embargo, el arte de Huashan ha sido poco estudiado por los científicos occidentales, y precisamente esa es una de las cosas que despierta la curiosidad de Jean-Louis. El asunto se merece una exploración arqueológica. Por eso ha decidido visitar el lugar con su amigo el prehistoriador inglés Paul Vann para estudiar juntos los enigmas del arte de Huashan. Paul y Jean-Louis van a cumplir su sueño de viajar a Huashan. Llegar a Huangxi, navegar por el río Mongyang, descubrir la pirámide rocosa de Huashan emergiendo del río. ¿Qué se siente al hacer un viaje como este?
¿Es el país legendario del que hablan los textos? ¿Encontrarán la respuesta a todas las preguntas que tienen en la cabeza desde hace años? Ha llegado el momento de pisar tierra firme y acercarse a la realidad del lugar en compañía de Zhu Qiuping, el arqueólogo que se encarga de la conservación del lugar, y Grace, su intérprete. En primer lugar, observan la pared pintada desde la orilla opuesta. ¿Cuántas figuras hay pintadas en esta pared? Hemos contabilizado más de 1951 pinturas en el yacimiento de Huashan. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es la anchura y la altura de la parte pintada? De arriba a abajo, la pared mide 45 metros de longitud y la anchura total es de 221 metros. Desde donde estamos no se aprecia muy bien, pero en realidad hay muchos dibujos pequeños. El menor mide 20 centímetros. En general miden entre 80 centímetros y 1,60 m. Muchas pinturas son más grandes que nosotros. Sobre todo esa de ahí, la que se ve por encima de la copa de los árboles. Los personajes miden 3,60 m. Me pregunto cómo pudieron dibujar unos personajes tan grandes. Tuvo que ser muy difícil. Las impresionantes dimensiones de las pinturas de la Gran Pared de Huashan la convierten en una obra excepcional, única en el mundo. Una de las características de Huashan es su monumentalidad. Es el mayor panel de arte rupestre del mundo. Probablemente esa era su intención, crear algo espectacular, algo enorme, impresionante. El marco es sencillamente la montaña. Toda una montaña. La pared de una montaña. Es de tal magnitud. Yo, por lo menos, no me lo imaginaba así. Es un paisaje hermoso con unos relieves calcáreos magníficos, característicos del sureste de China. Y el río, con los búfalos en las orillas, los pescadores, los agricultores. Huashan es increíble. La gran pared triangular, tan especial para los pintores de aquella época. Al acercarnos, podemos ver cómo poco a poco van emergiendo las figuras. A medida que te acercas, es aún más impresionante. También produce impresiones físicas porque a los pies de la inmensa pared te sientes muy pequeño. Tienes que inclinarte hacia atrás para ver las cosas. Realmente estás dominado por algo muy, muy alto. Todos esos personajes mirándote desde arriba es algo impresionante. La montaña de Huashan representa el principal exponente de este arte antiguo, pero no el único. Paul y Jean-Luc descubren con la ayuda de un mapa que hay más de 80 yacimientos secundarios repartidos a lo largo de los dos ríos de la región, el Minjiang y el Zhuojiang. En las montañas de las orillas de estos ríos se suceden los yacimientos, pero se han descubierto otros 12 yacimientos lejos de los ríos, en plena jungla de la montaña. En un principio, la selva tropical se extendía sobre estas tierras aisladas. Pacientemente, una civilización rural fue reduciendo la zona forestal y dio forma a un paisaje agrícola constituido por arrozales y campos de caña de azúcar, que hoy siguen siendo uno de los principales recursos de la región. Remontar el curso del río, la principal vía de circulación entre los grandes macizos calcáreos, es como remontar el curso del tiempo.
Aquí estamos a años luz de la agitación desenfrenada de las grandes metrópolis del país, o incluso de Ninmeng, que es la ciudad más cercana. El visitante que viene a Huashan tiene que pasar primero por el caos de las fábricas y de las obras permanentes antes de encontrarse con un mundo que está en las antípodas, hecho de silencio y parsimonia. Al ritmo de los ríos, a Paul y Jean-Luc les sería imposible visitar todos los yacimientos. Siguiendo el consejo de Zhu Qiuping, deciden ir a 2 yacimientos característicos de la región, los de Shushan y Gaoshan. Para ello embarcan río arriba en un elegante barco de fondo plano. En comparación con Huashan, Shushan presenta pocos paneles ornamentados, pero resulta más vertiginoso aún si cabe. Hay algo justo encima de la roca gris de ahí, unos paneles rojos. Mira esos árboles. En esa especie de pequeña plataforma podrían haber pintado desde ahí, aunque ¿cómo llegaron hasta allí? Es muy misterioso. ¿Qué les llevaría a hacer semejantes acrobacias para llegar a unas alturas increíbles y hacer unas pinturas que solo pueden contemplarse desde lejos? Suele decirse que en la mayoría de los casos de arte rupestre había una motivación muy fuerte. Sí. Porque casi siempre están localizadas en lugares de difícil acceso, pero en este caso se necesita una motivación increíble. Sí. Algo así no se improvisa. Nadie va a un lugar como este y dice, bueno, voy a hacer 2 o 3 dibujos. Seguro que detrás hay una preparación muy larga. Probablemente arriesgaron la vida para hacer estas pinturas. ¿Por qué elegirían estos lugares en concreto? Impresiona mucho descubrir pinturas a semejantes alturas en lugares tan escarpados y de difícil acceso. ¿Cómo las hicieron? Sin duda ese es el primer gran misterio del arte de Huashan. Paul y Jean-Luc van a tratar de desvelar el misterio preguntando a un experto, el arqueólogo Qin Kai-Luan, que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de estas pinturas. Después de analizar todas las pinturas del yacimiento, creemos que hay varias posibilidades. La primera para las partes más bajas. Los pintores pudieron trabajar desde terrazas situadas justo encima del río. Las pinturas un poco más altas pudieron realizarse en épocas de inundaciones, desde barcos o desde andamios hechos con bambú. No encontramos ninguna otra explicación porque resulta imposible descender con una cuerda desde la cima de la montaña y desde la base es imposible escalar. El andamio de bambú es la única explicación plausible. En el sur de China hay mucho bambú, así que la técnica del andamio está muy elaborada. Qin Kai-Luan habla de 3 hipótesis: la escalada, las cuerdas y los andamios. La escalada podría ser, pero ¿cómo pudo llevar el artista escalador el material y los pigmentos necesarios hasta esas alturas? ¿Y cómo pudo pintar figuras de gran tamaño mientras se agarraba a la pared? El uso de cuerdas para descender desde la cima de la montaña resulta bastante inverosímil. En Huashan, por ejemplo, la inclinación de la pendiente colocaría al artista pendular demasiado alejado de la superficie rocosa. La hipótesis más plausible es la de los andamios. Parece razonable la utilización de andamios de bambú construidos desde el suelo o bien desde la cima de los árboles. Aunque esta hipótesis no puede resolver el misterio en todos los casos, y como las plantas como el bambú no se conservan,
no hay restos que apoyen la hipótesis. Sea como fuere, fue todo un desafío. ¿Cuál pudo ser la motivación? ¿Un ritual místico? Cabe preguntarse si formaba parte del proceso decir: mirad lo inteligente que soy. Soy muy valiente e incluso algo loco por hacer algo así a esta altura. Puedo pintar a una altura que nadie puede alcanzar. Tal vez sea una forma de mostrar sus logros como artista, enseñar su valor, que puede llegar más lejos que los demás, llegar a un lugar imposible y pintar en él una hermosa pintura. En las imágenes del panel principal de la pared de Hwasan, los personajes están organizados como en una especie de pirámide humana. Realmente tenemos la impresión de gente que va en busca de la cima. Hay algo que indica el sentido de escalada y probablemente también de búsqueda de la inmortalidad, la subida a los cielos. Jean-Luc recuerda las investigaciones que efectuó en Francia. La relación entre las imágenes de la montaña le recuerda algunos textos antiguos de la mitología china y las ilustraciones que los acompañan. El uso de la montaña como una especie de ascensor hacia la inmortalidad es algo muy presente. Tanto que hay estampas que representan a los grandes sabios transformados en montaña. Una de las más conocidas representa a Lao Tse, considerado como el fundador del taoísmo y por lo tanto inmortal. Las tradiciones nos explican que los grandes sabios, cuando sienten que se acerca el fin, suben a una montaña. Y cuando llegan a la cima, separan los brazos. Al separar los brazos, la capa que llevan se transforma en plumas. Entonces echan a volar y alcanzan la inmortalidad. Es la imagen de Lao Tse como un ser inmortal, un gran sabio inmortal. Las mitologías chinas aportan algunas pistas sobre la imaginería de la época, pero para avanzar más, Paul y Jean-Luc necesitan retomar la investigación a partir de las figuras propiamente dichas. La primera pregunta que surge es muy sencilla. ¿Qué representan? ¿Escenas cotidianas? ¿Momentos de la vida real? ¿O se trata de algo muy diferente? Estamos ante una pared característica del arte de Hwasan. En el centro tenemos esa gran figura de frente que parece representar al personaje principal del panel. Lleva una espada con una empuñadura circular y en la mano derecha una daga. En la cabeza lleva un pequeño animal y delante tiene otro, mucho mayor en este caso. Es evidente que se trata de la figura central, el jefe de la tribu. Los personajes que están alrededor tienen las manos alzadas. Muchos parecen estar en cuclillas, arrodillados, como si lo venerasen o realizasen una danza ceremonial. A diferencia de muchas representaciones de arte rupestre que evocan escenas de caza o de recolección, las pinturas de Hwasan representan una ceremonia, un culto sagrado. Así pues, el panel principal de Hwasan representaría una gran celebración para honrar a guerreros armados con espadas y montados en animales, un culto misterioso rendido por todo un pueblo. Pero ¿de qué pueblo se trata? Sumerjámonos en los meandros de la gran historia china. Parece ser que las pinturas de Hwasan, con casi 2500 años de edad, fueron realizadas en un contexto que los historiadores denominan bajo el nombre de Período de los Reinos Combatientes. Después de incontables batallas contra los pequeños reinos independientes de las montañas, la dinastía Qin primero y la dinastía Han después consiguieron imponer su hegemonía. En el año 221, el emperador Qin Shi Huang
consiguió una victoria decisiva que incorporó definitivamente la región de Huashan en el seno de lo que iba a convertirse en el Imperio Han. La civilización Han influyó en todas las culturas locales y la tradición rupestre se extinguió progresivamente. Diferentes métodos de datación han confirmado que las pinturas se realizaron antes de la conquista Han. Para los historiadores son obra de un pueblo autóctono, los Luo Yue, que vivieron precisamente en estas montañas hace 2500 años. Actualmente se considera que los miembros de una etnia denominada Zhuang son sus descendientes. Gracias a ellos, las leyendas Luo Yue todavía se siguen transmitiendo. Jean-Luc está encantado escuchando a Zhu Qiuping, que cuenta una de sus leyendas. Tal vez le sirva para aclarar el sentido de los rituales que se celebraron en estos lugares durante siglos. Los Xuan rinden culto a los perros. Cuenta la leyenda que no tenían arroz. Un genio quiso ayudarles a tener arroz para comer y mandó un perro al cielo a robárselo al dios del trueno. Como el perro era amigo de los Xuan, aceptó, pero olvidó llevarse un saco para meter el arroz. Era muy astuto, así que se revolcó en el granero del dios para que se le quedase enganchado el arroz en el pelo. Pero desgraciadamente, el dios del trueno lo sorprendió y lo castigó. Era un perro con 9 colas. El dios del trueno se las cortó todas menos una. El perro volvió al mundo de los Xuan con algunas semillas de arroz enganchadas todavía en la única cola que le quedaba. Los Xuan las plantaron. Y de ahí viene el arroz que comemos hoy. La leyenda del perro ladrón de arroz permite entrever uno de los cultos que se habría rendido en Huashan. Implicaría al perro y al dios del trueno e indicaría la importancia vital del cultivo del arroz. ¿Las escenas de las pinturas estarán evocando una mitología agraria y no guerrera? ¿Serán dioses los personajes en vez de guerreros? Pero Zhu Qiuping indica que los mismos restos arqueológicos en sí aportan una información fundamental. Además de las figuras humanas y de los perros, se repite otro tipo de figuras en todas las paredes. Evocan campanas, tambores, instrumentos para la gran celebración que se representa. Zhu Qiuping describe las representaciones estilizadas que podrían corresponder a tambores. Unos círculos concéntricos o bien unos círculos con una estrella o un sol en el centro. En la zona se han encontrado numerosos tambores de bronce de 2500 años de antigüedad. La similitud que guardan con los motivos circulares confirmaría la época de las pinturas y por supuesto su pertenencia a la cultura de los Luo Yue. Tambores pintados, tambores auténticos. ¿Tendremos delante una nueva conexión que podría ayudarnos a averiguar algo nuevo sobre el relato de Huashan? La colección más completa de tambores de bronce de la provincia se encuentra en el Museo de las Tradiciones Populares de Nanning. Paul y Jean-Luc son recibidos por Liu Wenji, uno de sus conservadores, y Lian Jianli, investigadora de su equipo. Los Luo Yue tuvieron 2 obras mayores, las pinturas de Huashan y los tambores de bronce. Ambas creaciones ocupaban un lugar importante en su vida cotidiana. En aquella época, los tambores, igual que las pinturas, estaban relacionados con cultos sagrados. No pueden separarse y hoy nos dan una idea de sus costumbres. Encima de los tambores aparece una nueva figura recurrente que intriga a Paul y Jean-Luc. En muchos tambores hay estatuillas de ranas, pero no hemos visto ranas representadas en las pinturas. ¿Hay alguna relación? En mi opinión, las ranas fueron divinizadas y la postura de los personajes de las pinturas de Huashan
evoca la rana. Los Luo Yue eran un pueblo agricultor. Para ellos, la rana era un animal muy importante. El croar de las ranas anuncia la lluvia. Y para los agricultores, la lluvia es capital. Por eso, los Luo Yue rendían un verdadero culto a las ranas. Los Zhuang también tienen muchas fábulas que hablan de ranas. Por ejemplo, la rana encarna al hijo del dios del trueno y croa para pedir la lluvia. Así que tenemos el sol, el trueno, la rana para anunciar la lluvia. Todo esto nos hace pensar en una mitología en torno a la agricultura. ¿No es así? Los tambores de bronce son como libros. Nos muestran escenas agrarias, escenas cotidianas, la importancia de la conexión con la tierra para un pueblo de agricultores. Pero entonces, si está relacionado con la agricultura, ¿qué sentido tiene colocar las pinturas tan altas? Para mí, la razón principal es que los Luo Yue querían sublimar estos elementos. Los hacían para los dioses, esos dioses que los Luo Yue invocaban para obtener ayuda y demostrarles su adoración. Estos objetos y sus adornos, representados en las pinturas de Huashan, permiten admirar el arte de los Luo Yue y parecen confirmar la hipótesis del rito agrario. El arte de Huashan se situaría en el cruce entre lo espiritual y lo cotidiano. Los Zhuang, herederos lejanos de los reinos Luo Yue, son en la actualidad un pueblo de agricultores. Conocer a la etnia Zhuang sería como conocer a los creadores de los tambores de bronce y, sobre todo, a los autores de las pinturas. Los autores del gran relato original de Huashan. Es como un sueño. Paul y Jean-Luc se dirigen a un pueblo pequeño cerca de Huashan en compañía de Gang Chao-gen, cantante en lengua Zhuang. Gracias a él van a conocer a una familia de esta etnia. Aunque el encuentro sea breve, Jean-Luc quiere encontrar signos de una continuidad entre los Zhuang de la actualidad y sus antepasados lejanos. Son los cantantes del pueblo. Se enamoraron en un festival de cantos. O sea que él cantó para ella y ella cantó para él. ¿De forma tradicional? Sí, sí, de forma tradicional. Primero cantó él para ella. Y como a ella le gustó él, empezaron a cantar juntos. Llama la atención que Grace, la intérprete, no comprende a sus interlocutores Zhuang. Gang Chao-gen debe hacer de intérprete. Afirma que todos los aldeanos conocen leyendas y cantos antiguos que se han transmitido en lengua Zhuang. Pero en tan poco tiempo es imposible explorar un mundo tan vasto. Lo que es incuestionable es que la lengua Zhuang identifica a un pueblo y a su cultura. Para mí, la lengua es la conexión fundamental que siempre está presente y que es absolutamente evidente. La lengua es el vector principal de la tradición y, por definición, de la tradición oral, de los cantos. Estas personas son portadoras de la tradición Zhuang, es evidente. Bueno, de una parte de la tradición Zhuang.
pero nuestra visita es tan corta que es normal que no nos haya dado tiempo a encontrar lo que nos habría gustado. El magnífico testimonio del origen de las pinturas. Habría sido un milagro. Hay que reconocerlo. Día tras día, Paul y Jean-Luc sienten que Huashan, a pesar de sus expectativas, solo les desvelará algunos fragmentos de su misterio. Han conseguido levantar una esquina del velo, pero se necesita una investigación profunda y minuciosa para establecer la existencia de un vínculo milenario con los Luo Yue. Sin embargo, han podido comprobar que en la región todos están marcados por las pinturas. Todos están impresionados por la postura de los personajes pintados. Para unos se trata de la postura de la rana, el animal divinizado y esculpido en los tambores de bronce. Para otros se trata de un gesto clave de un arte marcial ancestral denominado Wushu. Así que, culto agrario o culto guerrero. Paul y Jean-Luc quieren investigar la hipótesis del origen guerrero de las pinturas gracias a Gan Min, jefe de la policía de Ninming, la ciudad vecina de Huashan. Además de policía, Gan Min es maestro de Wushu. El encuentro se produce en la escuela de Ninming tras una demostración. ¿Cuál es la conexión entre este arte marcial y el arte rupestre? ¿Qué significa la figura que encontramos en el panel de Huashan? ¿Qué relación hay entre lo que acabamos de ver y las pinturas de Huashan? El Hwashan-kan es un deporte que procede del Wushu, que fue creado durante la dinastía Su entre los años 245 y 145 a.C. Se transmitía de generación en generación y se extendió por todo el territorio. Nuestros antepasados lo practicaban cuando trabajaban en el campo. Cuando cazaban, se musculaban para poder resistir a las agresiones de otras tribus. Desde hace más de 2000 años, el Hwashan-kan se transmite a través de la palabra y los actos de las generaciones precedentes a las generaciones posteriores. En aquella época no había papel. Para dejar constancia de algo, solo podían pintar en la roca. Supongo que no solo transmitirían el Wushu, transmitirían más cosas. Sí, claro. ¿Podría darnos una clase? Nuestra primera clase. Confieso que tengo algunas reservas sobre las lecturas contemporáneas de estas imágenes. Sobre todo he escuchado dos grandes lecturas. Una que hace alusión a las ranas por la postura que adoptan los personajes, con los brazos y las piernas simétricos, que ciertamente puede recordar a las ranas. Para otros, evoca el Wushu, que es una técnica de combate antigua propia de la zona, diferente al Wushu de otras zonas, etc. Podría ser, pero en realidad, ¿en qué se fundamenta? Solo en una postura. Este hecho responde sencillamente a una realidad actual. La gente siente la necesidad de dar un sentido a estas imágenes.
Es muy importante, no en todos los lugares del mundo en los que hay pinturas rupestres, la gente de los alrededores se interesa por ellas. Y no solo eso, sino que además intentan darles un sentido y piensan que ese sentido es importante, incluso que es fundamental para su propia identidad. Poco a poco, Paul y Jean-Luc van comprendiendo que en la sociedad china actual conviven diferentes relatos que se inspiran en las pinturas. Ritos agrarios o mitologías guerreras. ¿Qué más da que ambas interpretaciones sean incompatibles? Las autoridades no dudan en unirlas en un único gran relato oficial, sobre todo teniendo en cuenta que el yacimiento es candidato a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Encontramos imágenes sacadas de la iconografía de Huashan por todas partes. En los hoteles, en las toallas del baño, en las farolas, en los arcenes de las carreteras. Una nueva dinámica se ha puesto en marcha. Se han iniciado grandes obras de acondicionamiento para realzar los yacimientos. Todo se redimensiona para hacerlo más accesible al turismo masivo y también para proteger las obras con, por ejemplo, sistemas de vigilancia permanente mediante circuitos de cámaras o programas de estudio sistemático que utilizan tecnología de última generación. Paul y Jean-Luc asisten a una operación de toma de datos del acantilado de Huashan con un curioso aparato. ¿Para qué sirve este aparato? Esto es un escáner láser 3D. Con esta técnica podemos elaborar una reproducción en 3 dimensiones a 360 grados. ¿Qué relación tiene con el dron? ¿Están conectados los dos aparatos? El escáner 3D nos da solamente el relieve y el dron nos da la información visual. Así podemos reproducir una vista panorámica en relieve. En realidad, combinamos los datos obtenidos por los dos aparatos. No trabajan juntos, pero se complementan para obtener el resultado final. El láser permite cartografiar con una precisión milimétrica el relieve de la pared de las pinturas rupestres. Al mismo tiempo, el dron la graba en alta definición. Después, las imágenes y el relieve escaneado se combinan mediante tratamiento informático con el fin de obtener una reproducción de la pared en 3 dimensiones con una precisión excepcional. Paul y Jean-Luc observan el resultado en el ordenador del joven ingeniero encargado del programa bajo la mirada intrigada de Chin Kai-luan, que hace una década efectuó un estudio exhaustivo de las pinturas rupestres de la zona, aunque para ello utilizó una técnica totalmente diferente a base de acuarela, mucho más artística que digital. Para hacer la primera reproducción, un amigo que era dibujante copió las pinturas a distancia utilizando un catalejo. Yo me colocaba a su lado con otro catalejo para ayudarle. Intentamos que fuese lo más fiel posible al original, pero las dimensiones solo podían ser una estimación. Ante la sorpresa general, la comparación revela mucho más que la diferencia de método. Permite descubrir la evolución del panel principal de Huashan, o más exactamente su degradación. Jean-Luc pregunta si es posible comparar en las dos reproducciones una figurita en concreto, la de un barco. Es ese de ahí. Es interesante compararlo con el de la antigua reproducción. Esta parte ha desaparecido por el efecto de la erosión, la lluvia, el viento. La nueva tecnología es fantástica. Nos permite obtener mayor información, más datos y más precisos. De este modo se aprecia mejor el deterioro que han sufrido algunos paneles en los últimos 30 años.
Jean-Luc ya está pensando en cómo D-Stretch, el programa de análisis colorimétrico que utiliza, podría completar las técnicas de escáner. Jugando con el color de las fotografías, D-Stretch muestra motivos que las superposiciones o algunas alteraciones han hecho invisibles. Un procedimiento informático que se suma a las nuevas herramientas al servicio de la investigación científica. Qin Kailuan se ofrece para guiar a Paul y Jean-Luc hasta un hermoso panel que se encuentra situado lejos del río. Por desgracia se ha borrado casi por completo. Quizás el programa de Jean-Luc permita ver lo que había en el panel. La humedad de las brumas diluye los relieves de la comarca de Fusui. La llovizna se transforma en lluvia cuando el pequeño grupo de Paul y Jean-Luc intenta abrirse paso para acceder al yacimiento de Ba Lai. El yacimiento que Qin Kailuan tanto aprecia se encuentra tan solo a unos 100 metros, pero antes hay que atravesar la muralla que la jungla ha levantado. En el gran panel de ahí arriba es evidente que se han perdido muchos detalles, pero el tamaño es monumental. Debieron hacerlo para que se viese desde lejos. Se adivina que pudieron llegar a este nivel. Sí, colocándose en esa grieta. Sí, pero ni siquiera desde ahí pudieron llegar a... Desde ahí no pudieron hacer el pájaro. No se ve muy bien, básicamente porque la roca está muy deformada y tiene muchos montículos. No permiten una buena visibilidad. Yo creo que con D-Stretch tendremos un buen resultado y podremos verlo bien. Como les habían dicho, el panel principal más que verse se adivina. Uno de los testimonios más elocuentes del arte Huashan está desapareciendo. Pero la corazonada de Qin Kailuan era buena. D-Stretch permite ver lo que Paul y Jean-Luc intuían, e incluso permite ver detalles invisibles al ojo humano. El grupo descubre más pinturas en un refugio en la roca. Aparecen representadas las figuras claves del arte Huashan, personajes con la postura y el grafismo característicos, tambores y perros, las mismas imágenes de siempre, aunque estemos lejos del río. Una cosa que me gusta muchísimo de este yacimiento es que no solo estamos a cubierto, sino que además nos podemos acercar, podemos ver las figuras de cerca. Mucho más cerca que en Huashan. Podemos apreciar el tamaño y la técnica de las pinturas. Es la primera vez que estamos a la altura de las pinturas. Además, es un ejemplo de yacimiento de arte rupestre que sigue siendo utilizado. Podemos ver ofrendas y velas. Es decir, que sigue desempeñando un papel en el mundo actual. ¿Lo de venerar las pinturas es reciente? ¿O piensa usted que siempre ha sido así? No de igual modo, pero ¿podemos intuir que así ha sido? Hay muchos rituales diferentes. Para nosotros, la pintura es el reflejo de una ceremonia. Es como una cámara que capta los diferentes momentos de una ceremonia. Las ofrendas a los dioses y a los antepasados, las danzas, etc. Cuando la conversación llega a su fin, Qin Kailuan se aparta e inicia un ritual que sorprende a Paul y Jean-Luc porque nunca se lo esperarían de un científico.
Paul y Jean-Luc son testigos de la utilización de un arte antiguo como fuente de nuevas creencias en la región de Huashan. Aunque gran parte del sentido original se haya perdido, el carácter sagrado perdura a través del tiempo. La etnia Zhuang ve en estas pinturas la ilustración de un mito fundador que ha tomado como símbolo de su identidad. Un símbolo que las autoridades no dudan en promocionar, puesto que su valor cultural contribuye a la grandeza de China. Y como todo mito necesita héroes, aquí tenemos dos. Huashan celebra el regreso de los hermanos Zhu, dos pintores plásticos de fama mundial originarios de la región e instalados en Chicago. Son recibidos como estrellas de rock porque el origen de su trabajo está íntimamente ligado al arte de Huashan. En 2011, Barack Obama les escogió para realizar un cuadro que quería regalar al presidente de China en su visita oficial a Estados Unidos. Hoy los hermanos Zhu son aclamados a bombo y platillo por los medios de comunicación. Ellos se prestan voluntariamente al juego de la afirmación cultural china. Estas pinturas antiguas fueron realizadas por la etnia Zhuang. Por eso, De algún modo, nos sentimos conectados. tal vez sea porque estas pinturas alimentan el espíritu. Pero, ¿cuál es el espíritu del arte contemporáneo? ¿Cuál es el nuevo lenguaje que estamos buscando, que buscamos sin cesar? Aquí puede sentirse. Es algo muy básico que está presente desde el principio, porque para el arte contemporáneo se necesita algo muy fuerte, pero también muy silencioso y poderoso. Aquel día, Paul y Jean-Luc no estaban en Huashan y no pudieron conocer a los hermanos Zhu. Pero conocedores de su trabajo decidieron poner el broche de oro al viaje visitando el Museo de Arte Contemporáneo de Nanning. Al contemplar los grandes cuadros de los hermanos, trataron de buscar las conexiones con el arte de Huashan. La única conexión que veo con el arte de Huashan son esas dos grandes figuras de ahí. Y sin ninguna duda el tambor de abajo. Pero no es el tema principal. Es más bien una alusión. A mí, de este cuadro, me parece interesante que los elementos que más se acercan a las pinturas originales de Huashan están en el centro, y al mismo tiempo es lo que menos se ve del cuadro. Desde lejos se desprende el arte actual que, inspirándose en estas imágenes, se ha alejado de ellas considerablemente. La sensación que tenemos aquí es de libertad. Todo es cuestión de sensaciones. Cuando hace no sé cuántos miles de años unos artistas hicieron estas pinturas, no tenían ningún croquis ni plano y solo contaban con colores básicos. Y no les preocupaba en absoluto el tema del gusto. Sentían que su creación era poderosa, sagrada. Creo que es como los grandes maestros. Sí, como un gran maestro. Tenían confianza en lo que hacían. El hecho de que los hermanos Zhu se apropien del arte de Huashan, para mí no deja de ser el mismo razonamiento o el mismo fenómeno que las personas que interpretan las figuras antropomorfas de Huashan como un precursor del arte marcial Wushu.
El mismo procedimiento que quienes reinterpretan las imágenes como dioses o espíritus ante los que siguen rezando y haciendo ofrendas. Lo importante para mí es que al final este arte sigue vivo de una manera o de otra. Y personas totalmente diferentes le dan un sentido diferente, que en cierto modo contribuye a que siga vivo. Para Paul y Jean-Luc, esta primera exploración ha permitido reunir algunos indicios con los que dilucidar el sentido de las espectaculares imágenes de Huashan. Pero solamente indicios. Es necesario realizar estudios con mayor detenimiento, en particular sobre el pueblo Zhuang, para poder saber más. Sin duda, para ellos lo más sorprendente e inesperado ha sido comprobar el papel clave que este arte antiguo desempeña en la sociedad contemporánea. Cada época, cada comunidad humana siente la necesidad de recrear su propia historia a partir de la que se ha perdido en los meandros de un pasado remoto. Un procedimiento que el trabajo riguroso de los investigadores permitirá aclarar. El arte de Huashan se ha convertido en el punto de unión de toda una comunidad por la fascinación que ejerce. Su misterio permanece. Y nos inspira, nos transmite algo de su audacia. Incluso en una sociedad como la China, que vive una evolución a marchas forzadas, un arte antiguo como el de Huashan sobrevivirá a los avatares de la historia y no caerá en el olvido.